¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, muchas gracias por estar ahí. Es miércoles 8 de junio. Beatriz Mato, consellera de Trabajo y Bienestar Social, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Suelo pedir a la gente que participa en esta primera parte del programa una autodefinición de sí mismo, así que se lo voy a pedir también a usted. ¿Quién es Beatriz Mato? Pues Beatriz Mato es una hija única de un matrimonio gallego que es bastante luchadora, bastante constante, bastante cabezona en muchísimos aspectos, pero de alguna manera muy comprometida con todo lo que hace y sobre todo yo creo que para mí es lo más importante, muy trabajadora. Bueno, pues esta es la autodefinición de la consellera. Hemos construido un perfil más político, vamos a compartirlo con los espectadores. Dice que es una hija del metal, o mejor dicho, de la reconversión del metal. Y lo cierto es que sus padres tuvieron que emigrar a Baracaldo, donde nació a mediados de los 60, para trabajar en los Altos Hornos de Vizcaya. Ahora su misión en la Xunta es la de evitar que esta ola migratoria vuelva a repetirse en una Galicia sumida en la crisis económica. Ingeniera industrial de formación, su trabajo antes de aterrizar en San Caetano estuvo vinculado al IGAPE, a la Consellería de Pesca, de la que fue delegada provincial en A Coruña en el último gobierno de Fraga, y al Parlamento, donde ejerció como portavoz del área de empleo. En el 2009, Feijóo la incorporó a su gabinete para dirigir las reagrupadas Consellerías de Traballo y Benestar. Inmersa en la tramitación parlamentaria de su polémica Ley de Familia, que pretende fomentar la natalidad, el empleo es su caballo de Troya. Galicia es la cuarta comunidad donde más ha crecido el paro durante el primer trimestre del año. A su tarea de frenar esta sangría, Beatriz Mato suma otras dos no menos difíciles: crear hasta 4.500 plazas públicas en guarderías antes de que termine la legislatura y reducir el tiempo medio para que un dependiente pueda acceder a las prestaciones, y donde Galicia también está a la cola de la media nacional. Bueno, a partir de esa circunstancia familiar que llevaba a sus padres a emigrar a Baracaldo, al País Vasco, hablábamos de esa ola migratoria que parece que está en marcha, por desgracia, otra vez. ¿Qué se está haciendo desde la Xunta para tratar de frenar esta huida, parece que masiva otra vez, de jóvenes hacia otros territorios? Pues le puedo garantizar que lo que estamos haciendo es poner todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos y, por supuestísimo, toda nuestra manera de trabajar para evitar que eso así sea. No solo para evitar que nuestros jóvenes se vayan, sino, lo más importante, para fomentar que los jóvenes puedan encontrar aquí, en Galicia, en su comunidad, un puesto de trabajo, y no solo los jóvenes, porque el paro, pues hoy por hoy está afectando a mujeres jóvenes y de otras edades. Nuestros esfuerzos pasan, pues yo creo que por aplicar un poco la lógica que tienen sus familias, que es empezar por un principio de austeridad para no tener ni mantener ningún gasto superfluo, por intentar demostrarle a los gallegos y a las gallegas que esta comunidad es una comunidad en la que se puede confiar, que es una comunidad solvente, y por lo tanto estamos apostando por ese equilibrio financiero que de alguna manera hace más atractiva a nuestra comunidad, y por supuestísimo por algo que yo considero que es estrella y que de este gobierno apuesta en su totalidad, no solo esta consellería, que es por el diálogo social, por los acuerdos con los agentes sociales, por poner en marcha medidas de una manera consensuada que no solo contribuyen a generar confianza, sino de alguna manera a empujar en el mismo sentido todos hacia nuestras políticas económicas, laborales e incluso también sociales y medioambientales. Eso, junto con nuestra apuesta clara por decirle a los gallegos hacia dónde estamos caminando, la Galicia que queremos en el año 2015, que es una planificación que, insisto, para mí muy importante, genera confianza, y luego, por supuestísimo, apostar por sectores claves como son la automoción, como son el naval, como son el textil, que de alguna manera refuercen nuestra industria, refuercen nuestra economía y hagan que estos jóvenes no se tengan que marchar. Y a mayores también, si me lo permite, sí. Evidentemente, la cifra de paro de los jóvenes en concreto es muy alta. En Galicia estamos hablando de un 37%, que comparado con el Estado es más baja que la media estatal, pero que evidentemente no permite bajar la guardia a todo el gobierno y, por supuestísimo, a mí como consellera de Traballo, y sobre los que estamos actuando directamente con programas específicos de orientación de empleo para ayudarles a encontrar un puesto de trabajo. Claro, pues pongamos una cara concreta a ese 37% de jóvenes que no tienen empleo. Estoy recordando a una chica que estuvo aquí hace unos meses en el programa, estaba acabando arquitectura, una carrera que hasta hace poco era práctica garantía de empleo al 100%, y que en estos momentos tenía la garantía contraria de que no iba a tener trabajo. Estaba en una academia aprendiendo alemán para responder a esa llamada que hizo Angela Merkel hace unos meses de que allí había trabajo para este tipo de profesionales. ¿Qué le diría a esta chica? ¿Qué tiene que hacer mañana para no irse a Alemania?
Hay distintos estímulos. Lo primero, de todas maneras, es confiar en nuestro sistema, en nuestro servicio público de empleo, un servicio público de empleo que ahora está especializado con una serie de orientadores que quieren encajar precisamente ese camino, donde teniendo la juventud que tenemos, como ese ejemplo que está poniendo usted de una mujer claramente preparada y que evidentemente no necesita supuestamente más complemento de formación, orientarle hacia distintas vías que puedan estimular, no buscar solo un puesto de trabajo, sino ayudarla a emprender y ayudarla a que lo cree. Desde esta consellería tenemos la firme convicción que en momentos difíciles como es este, muchísima gente opta por el autoempleo, muchísima gente opta por el emprendimiento, y eso es lo que nos ha llevado a incrementar en un 25% nuestras líneas de apoyo para que aquel que lo desee comience esa aventura, que a veces evidentemente es muy arriesgada, que es la de crear tu propio puesto de trabajo. Además, de todas maneras, sin centrarnos en el caso de una persona claramente preparada, lo que no hace este gobierno ni hará nunca es aplaudir, como lo hizo el gobierno central, a invitaciones que puedan hacer otros países para que personas cualificadas, altamente preparadas y además con una inversión en educación realizada por esta comunidad se nos vayan de esta comunidad. Todo lo contrario, la idea es evidentemente hacer esta comunidad atractiva con medidas como las del apoyo al emprendimiento, que insisto, las estamos llevando no solo desde la Consellería de Trabajo, sino también desde la Consellería de Economía, pues para fomentar que si el empleo no viene a través de una empresa, que haya ese autoempleo. Y además, por otro lado, alejándonos un poco de lo que es la persona, la joven o el joven altamente preparado, también estamos apostando pues por ayudar a los que no están tanto, pero que sí que con ese servicio de orientación y de formación y una especie de programa que hemos puesto en funcionamiento. ¿Cómo lo diría yo? Es casi como una persecución a los 53.000 jóvenes que tenemos parados aquí en Galicia, a los cuales queremos hacer un seguimiento muy cercano, muy específico, muy hecho a medida, con orientadores especiales para ellos, que no los abandonan a lo largo de un año intentando encontrar cuáles son esas razones por las que no encuentran un puesto de trabajo y evidentemente intentando ayudarle a que entre en el mercado laboral. Bueno, ya que estamos hablando del desempleo, que es uno de los cometidos que tiene una consellería que tiene muchos otros cometidos, pero ya que estamos hablando de desempleo, vamos a actualizar un poco los datos de este drama. Estará de acuerdo conmigo probablemente que es uno de los principales dramas que que afrontan en estos momentos la sociedad española y la gallega en particular. Vamos a recordar un poco los datos de cómo ha evolucionado el desempleo, en concreto aquí en Galicia, en los últimos meses. Galicia contabilizó en el mes de mayo 4.648 parados menos que durante el mes de abril, unos datos aparentemente positivos pero marcados por la apertura del mercado laboral al periodo preestival. A pesar de que el tirón de las contrataciones en el sector servicios durante el pasado mes ha dado un ligero respiro a los elevados índices de desempleo, lo cierto es que a día de hoy Galicia es la cuarta comunidad donde peor evoluciona el desempleo desde mayo del 2010. Hace un año Galicia tenía algo más de 228.000 parados y al cierre del pasado mayo la cifra se ha situado en 240.000 personas que no encuentran trabajo, situando el crecimiento del desempleo en 2 puntos por encima de la media nacional. Esto es lo que dice la estadística, porque Trabajo admite casi 310.000 demandantes de empleo, es decir, 70.000 más. Otro dato llamativo es que a pesar de la reducción en el número de desempleados durante el mes de mayo, durante este periodo solo hubo 2.500 nuevas altas en la Seguridad Social, dato que evidencia un repunte del empleo sumergido en nuestra comunidad. Bueno, está un poco la foto fija de cómo está la situación del desempleo en estos momentos. Estaba desgranando un poco el tipo de políticas que están llevando a cabo desde la Xunta de Galicia, pero a la vista de los datos no están funcionando esas políticas porque el desempleo sigue teniendo los datos que tiene. El desempleo sigue teniendo los datos que tiene, pero es verdad que la velocidad de crecimiento del desempleo no es la misma que la de hace un año y tampoco es la misma que la de hace 2. Es más, si hacemos un análisis interanual y comparando las cifras de paro registrados sin meternos en la encuesta de población activa, estamos hablando de que han crecido en 11.000 personas el número de parados en este año, desde mayo del 2011 a mayo del 2010, pero de mayo del 2009 a mayo del 2010 eran 24.000, con lo cual era el doble, y en el año anterior, del 2008 al 2009, era cerca de 50.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es verdad que la contención de crecimiento del paro está siendo notorio, lo cual no significa, por lo menos a mí como consellera de Trabajo, que me deje tranquila, ni muchísimo menos, porque evidentemente en el paro registrado y según las últimas cifras tenemos 240.000 personas que están sufriendo pues ese drama que es el paro. Yo personalmente lo que creo es que las circunstancias que han acompañado a nuestra comunidad a lo largo de estos años son totalmente distintas a las que acompañan a otras comunidades y que por lo tanto esta
comunidad debería de tener la capacidad competencial de poder definir sus políticas activas acorde a las necesidades que tiene nuestro mercado laboral, sus políticas de formación, sus políticas de ayudas a la contratación y sus políticas de mejora del servicio público de empleo. Esto lo digo porque estas políticas activas sobre las que se dice que la Consellería de Traballo o la Xunta en su conjunto tiene competencia es una verdad relativa, no es una verdad absoluta, puesto que es el Gobierno central el que decide qué cantidad de dinero le corresponde a una comunidad autónoma y no solo la cantidad, sino tanto lo tiene que destinar usted, comunidad autónoma, formación, y dentro de esa formación tanto para parados y tanto para ocupados, y luego además también tanto pues para ayuda a la contratación, y así en definitivamente es una manera de gestionar políticas activas de empleo, pero con las manos atadas y con un traje hecho a medida de todas las comunidades autónomas que no corresponde para nada con las necesidades de Galicia. Y también hay otro análisis que me gustaría poner encima de la mesa, y es que hay que tener en cuenta que nuestra comunidad tiene unas características por las que yo reclamo esas políticas activas ad hoc para nuestra comunidad. Tiene unas características por las que la crisis no ha afectado en igual medida al resto de comunidades en el mismo momento. Esto es, si la crisis se reconoce, y nosotros así lo reconocimos, que comienza a finales del año 2007, el año duro es el 2008 junto con el 2009, y todos sabemos que evoluciona incipientemente y desde el principio en el sector de la construcción. El sector de la construcción no es un sector que aporte a nuestro PIB, a nuestro Producto Interior Bruto, pues la mayor de la economía, y sí lo es en otras comunidades autónomas. Otras comunidades autónomas tienen un repunte del paro pues en esos años que son críticos, y Galicia no. Galicia tiene un tejido empresarial muy diversificado, tiene un tejido pues constituido prácticamente más del 80% en pequeñas y medianas empresas, en microempresas y en autónomos, y a mayores está muy apoyado en el sector servicios. El sector servicios es el sector que menos afectado se ve al principio de la crisis, porque de alguna manera la gente no tiene interiorizada la crisis y sigue consumiendo y sigue demandando, y por lo tanto el sector servicios sigue dando respuesta, pero ahora ya no. Han pasado los años de crisis y nuestro sector principal, que es también el del sector de servicios, sobre todo socialmente, insisto, por las características de nuestro tejido empresarial, pues se ve que ahora es cuando le llega el frenazo del consumo. ¿Y cómo prevé que evolucione el paro? Nuestras expectativas, según los análisis que realizamos para la elaboración del presupuesto del 2011, sobre las que nos estamos apoyando y que evidentemente todavía por ahora no hemos hecho ninguna revisión, nos dicen que la evolución del paro durante este año va a mantener una tónica estable en horizontal. Esto es, si hemos comenzado alrededor del 15,7 la tasa de paro, que el 15,4 fue la media de la tasa de paro en la encuesta de población activa del año anterior, entendemos que durante este año la circunstancia nos dice que acabaremos alrededor de esa cifra, alrededor del 15,7. Estamos hablando de que no haya un pico y de que vayamos en horizontal. De todas maneras, hay circunstancias que hay que analizar, como indicadores que han surgido últimamente, como por ejemplo es el índice de producción industrial, y evidentemente hay circunstancias que hay que analizar, como son los incumplimientos reiterados del Gobierno central en cuanto a la financiación y el aporte del dinero que le debe a la Xunta de Galicia, que evidentemente coarta nuestras líneas de apoyo a las empresas, coarta nuestras líneas de apoyo a distintos sectores estratégicos. ¿Qué repercusión pueden tener? Y por lo tanto tendremos que hacer una reflexión profunda, yo entiendo que una vez finalizado el primer semestre, para ver si nuestras expectativas a principios de año van a ser las mismas al final. Le pido una opinión muy personal, que me transmita un sentimiento. ¿Qué siente cuando esa mañana, todos los meses, se despierta con los datos de paro? ¿Qué le pasa por la cabeza? Es muy difícil. Lo primero que se te pasa por la cabeza realmente, yo creo que si lo puedo definir con algo, es que se te encoge un poco el corazón y también es un sentimiento interior, pero a veces hasta de impotencia, porque de alguna manera lo que quieres es llegar y abarcar a esas 240.000 personas que hay, pero te das cuenta de que tus limitaciones son las que son, y evidentemente ponemos todos nuestros recursos y todos nuestros medios para que esto no sea así y para revertirlo, pero hay algo que tengo claro, y es que el Gobierno de la Xunta, la comunidad autónoma, al igual que el resto de las comunidades autónomas, no son ninguna isla, no vivimos aislados de las decisiones y de los hechos que ocurren a nivel del Gobierno central.
todo lo que ocurra relacionado con la reforma laboral, relacionado con el convenio colectivo que ahora ha vuelto a fracasar, relacionado con que suba el IVA, con que suba la luz, con que se nos vuelvan a intentar subir, es una propuesta de la Comunidad Económica Europea, pues los impuestos alrededor de la energía. Todo esto le afecta y le afecta exactamente igual, evidentemente, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, de alguna manera, es la lucha hacia el avance, la lucha hacia la estabilidad, hacia generar la confianza y hacia intentar revertir esa situación, pero conociendo y siendo conscientes de que quien tiene que tomar decisiones en serio, quien tiene que hablar de reformas laborales en serio, quien tiene que tomar medidas que incidan directamente en el mercado económico en serio y que le afectan a toda España, evidentemente es el Gobierno central, y a día de hoy no se están tomando. Hablaba de la negociación colectiva, supongo que está al tanto de que hoy el Gobierno central ha presentado el anteproyecto de esa negociación colectiva que irá el viernes al Consejo de Ministros, un borrador que aparentemente no está contentando ni a sindicatos ni a empresarios, que como saben se levantaron de la mesa hace unos días. Uno de los aspectos fundamentales de ese borrador es lo que se llama la ultraactividad, esa prórroga de los convenios en el caso de que el empresario y los trabajadores no lleguen a un acuerdo en esa negociación. ¿Desde la Junta se está de acuerdo con esa ultraactividad? ¿Cuál es la posición? Vamos a ver, la posición con respecto al tema de la ultraactividad, yo entiendo que los derechos reconocidos a lo largo del tiempo por parte de los trabajadores, de su vivencia en la empresa, de su vivencia en cualquier organismo, yo creo que no se deben de perder. Si bien es cierto que también reconozco que lo que no puede ser es prolongarse sine die la negociación de un convenio colectivo, pues que podría llevar pues a estar prolongando y prolongando y prolongando un mismo convenio sin llegar a ningún tipo de solución ni acuerdo. Y eso entiendo la postura en la que, por ejemplo, desde los empresarios se reclame que haya un acorte de tiempo y que la negociación o la prórroga sea de menos tiempo. Pero evidentemente se tiene que garantizar, y para eso es una de las habilidades que debería haber tenido el Gobierno central, es generar una mesa en la que se pueda llegar a acuerdos, se pueda llegar a consensos. Cualquier reforma que se vaya a llevar adelante, como ya ha sucedido, tienen una experiencia que es curioso como no han aprendido de ella. Cualquier reforma que se vaya a llevar adelante de un carácter fuerte y estructural, como es la reforma laboral, que se lleve por decreto y que no se lleve por la vía de consenso, por diálogo, está abocada al fracaso. Así se ha demostrado a lo largo de todos estos meses. Desde junio, va a hacer un año ahora, que se aprobó la reforma laboral, que no ha generado lo que realmente debería de buscar, que es empleo. Y ahora vuelve a fracasar otra vez el Gobierno. La negociación colectiva es cosa de dos. La negociación colectiva es cosa de los empresarios y cosa de los sindicatos. Pero es una obligación del Gobierno implicarse desde el principio para generar la mesa de diálogo que permita perfectamente avanzar en esos acuerdos. Se ha fracasado una vez más. Ahora volvemos a presentar vía decretazo en el ministro una negociación de un convenio colectivo que estoy absolutamente convencida que no va a satisfacer a nadie, no va a satisfacer las demandas de los sindicatos y no va a satisfacer las demandas de los empresarios, y una vez más estará abocada al fracaso como lo estuvo la reforma laboral. Bueno, uno de los asuntos no menores que también le competen a su departamento es la famosa ley de dependencia. ¿Están muy frustrados los dependientes gallegos? Pues hombre, si yo lo fuera, yo creo que sí que lo estaría. Yo, si soy un dependiente en el que me han reconocido un derecho por ley en el año 2007 y no me atienden, pues no lo entendería. Y además lo reclamaría en todas las puertas donde tengan que reclamarlo. El hecho es que a mí me gustaría tener la oportunidad, ya que lo tengo ahora, de poder decirles que la ley de la dependencia, que es una ley muy loable y con unas ambiciones evidentemente muy loables, que reconoce un derecho universal a todos los dependientes de España, también dice que esa ley ha de ser financiada en un 50% por la Xunta y en un 50% por el Estado, cosa que en Galicia no se está cumpliendo. De hecho, los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la Xunta de Galicia, no solo administrativamente, sino también monetariamente, nos hacen que la financiación de los atendidos ahora sea un 70% Xunta de Galicia, un 30% Estado, por lo tanto el Estado incumple. Pese a eso, desde que hemos llegado y en 2 años hemos multiplicado por 3 el número de atendidos, dependientes. Había 14.000 cuando llegamos y ahora hay 34.000 dependientes atendidos. Es más, es verdad que quedan dependientes sin atender, pero estamos intentando mejorar la tramitación administrativa para reducirla. Si pusiéramos el contador a cero de cuando llegamos y no tuviésemos ningún dependiente en lista de espera, por el proceso que hemos llevado de entrada de solicitudes media y de resolución de solicitudes de dependientes, en Galicia estaríamos sin ningún dependiente sin atender. Y es más,
Solo si el Gobierno central pusiera la misma cantidad de euros que está poniendo la Xunta de Galicia, la misma. Estamos hablando de que tenemos 360 millones destinados para la dependencia, de los cuales 96 por el Estado. Yo lo que le digo es no ponga usted 96, ponga usted y financie lo que dice la ley, que es el 50%, y ponga 260 millones. Si pusiera la misma, tampoco habría ningún dependiente atendido. Eso es lo que a mí me gustaría trasladarles a aquellas personas que sé que sufren y que están esperando. Y esas personas, no tenemos que dar la impresión de que los políticos, con los argumentos que está usted exponiendo, no acaban de llegar a la gente, porque a la gente al final yo creo que le da exactamente igual a qué administración le corresponde poner el dinero. Lo que ellos saben es que les han prometido una cosa que no se está cumpliendo. Sí, y lo entiendo. Es verdad que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, estamos hablando de una financiación 70% a 30%, y además es verdad también que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que Madrid, el Gobierno central, reaccione y evidentemente cumpla con su ley, que es además una ley aprobada por ese Gobierno. Mientras tanto, los instrumentos que tenemos es nuestro máximo esfuerzo para apoyar la tramitación de la ley de dependencia y, por supuesto, nuestra máxima demanda en todos los foros donde vamos de que el Gobierno central cumpla con ella para poderle dar respuesta a los dependientes. Y hay una cosa que también me gustaría puntualizar. La atención a la dependencia es importante. El apoyo y el reconocimiento a una persona que es dependiente es importante, pero también lo es la atención a la discapacidad, que nada tiene que ver con la dependencia. Ser discapacitado es justo todo lo contrario. Lo que queremos es una sociedad más inclusiva. Y también lo tienen los mayores que tienen una vida no dependiente. Y también tenemos que seguir las políticas de niños y la de juventud. En definitiva, mantener un equilibrio que te garantice que tienes un apoyo social a los niños de 0 a 3 años, un apoyo social a los mayores que no son dependientes, un apoyo social a la discapacidad, no intentando dejarte asfixiar por los incumplimientos del Gobierno central. Pues evidentemente es una labor de titanes. La estamos haciendo, pero sin perder nuestra línea. Hablaba de niños y la Xunta acaba de decidir un incremento de las tasas de las guarderías, un 27% si no me equivoco. Sí. ¿Es el momento más oportuno para revisar esas tasas? Sé que estaban congeladas desde el año 2002, pero estamos hablando de un momento muy complicado para muchas familias y precisamente para las que acceden a las plazas de guardería, que probablemente sean las que están más golpeadas desde el punto de vista económico. Lo que es verdad es que hubo 9 años, yo creo que de desidia en cuanto a la actualización de las tasas. Estamos hablando de la actualización de las tasas de un copago sería desidia, que ¿no? es actualizar tasas, muy pequeño. Supongo que nunca es por desidia. Todos los políticos querrán actualizar tasas para ingresar más, ¿no? Pues está claro que no lo hicieron. En su momento no se hizo. Y yo creo que no es cuestión de pensar si el momento es el oportuno o no es el oportuno. La verdad es que es cuestión también de hablar de realidades. Estamos hablando de que, por ejemplo, una persona con una renta muy baja va a pasar a pagar 6 euros por el comedor del niño de 0 a 3 años, 6 euros al mes. No estoy intentando desvirtuar claro, pero una casa en la que a lo mejor están los dos en el paro. Si ese dinero es o, claro, no es mucho dinero. Bueno, evidentemente ese niño comía en casa también. O sea, que no voy a valorar si el niño en casa comía por más o menos dinero de 6 euros al mes, ¿no? Pero evidentemente ese niño en su casa también come. Lo que sí que es cierto es que yo creo que hay que ser serios y evidentemente hay que adaptar a las realidades que vivimos ahora y no por por vivir momentos que son difíciles y que los reconozco, son difíciles, dejar de adaptar nuestras circunstancias, en este caso el de escuelas infantiles. Sigue siendo una de las asignaturas pendientes la creación de plazas de guardería públicas para todo el mundo, porque lo cierto es que a esas plazas accede muy poca gente y la gente que tiene un nivel de ingresos, ya no digo alto, digo medio bajo, tiene que recurrir a guarderías privadas. Sí. La Comunidad Económica Europea le dice a los Estados miembros que debería de haber un 33% de la población de niños de 0 a 3 años cubierto con plazas públicas. Esa ratio del 33% nosotros lo cubriremos al final de nuestra legislatura, en el año 2013, con esas 4.500 plazas que tenemos planificado llevar adelante. Nuestro esfuerzo es que en circunstancias con muy pocos recursos, como los que ha tenido ahora la Xunta, en presupuestos que han ido decreciendo y no creciendo por por los recortes que nos ha sometido el Gobierno central, entre otras cosas, pese a eso, pese a tener menos recursos, hemos puesto en funcionamiento en 2 años 2.000 plazas públicas de escuelas infantiles en toda nuestra comunidad. Este año, en el año 2011, serán unas 1.000 más y en el año siguiente, en el 12 y en el 13, acabaremos con ese compromiso que satisfaga de alguna manera esa ratio que marca la Comunidad Económica Europea de atención de niños de 0 a 3 años, que insisto es el 33%. Lo ideal, de todas maneras, y el esfuerzo que está haciendo esta Consellería ya no es solo poner el número de plazas que se necesitan, sino también en las ubicaciones que se necesitan.
Evidentemente las áreas metropolitanas y ciudades como Coruña, Vigo, demás, pues tienen una población mayor, también evidentemente una población mayor de niños de 0 a 3 años, pero hay que guardar un equilibrio importante, y es que si no queremos que nuestros pueblos se queden vacíos, hay que poner servicios. Y prestar servicios también es que, aunque el pueblo sea pequeño y quizás no tenga tanto número de niños como puede tener una ciudad, también hay que poner infraestructuras como es una escuela infantil o un centro de día y demás. Y esta Junta ha hecho un esfuerzo importante, no solo por poner esas plazas en funcionamiento, sino también por ubicarlas en los lugares donde son más necesarios. Si me pregunta, ¿en Coruña se necesitan plazas? ¿En Vigo se necesitan plazas? Sí. Se necesitan más plazas públicas y en ello estamos. ¿En qué se diferencian estas escuelas de las galaescolas? Pues en dos argumentos básicos. Lo primero, los niños acuden a la escuela infantil y van a oír el mismo idioma que oyen en su casa. Serán los padres los que elijan en esa escuela infantil cómo quieren que se dirijan a sus hijos, si en idioma gallego, si en idioma castellano. Eso es lo primero. Y lo segundo, es una escuela regida por el currículum de la Consellería de Educación y no de Servicios Sociales. De alguna manera son escuelas infantiles, es un servicio social, pero nosotros entendemos que además de valores importantes como puede ser el compañerismo, la solidaridad y enseñarles a los niños a lo básico que es compartir, también se les puede encauzar curricularmente. Entonces la Consellería de Educación es la que está marcando los protocolos de atención a esos niños de 0 a 3 años y evidentemente en estas escuelas infantiles no hay ningún tipo de imposición de idioma. Decíamos en ese perfil de presentación de la consellera que una de las polémicas de su mandato está siendo la denominada Ley de Familia. ¿Qué es para usted una familia? Pues es un núcleo, para mí una familia, independientemente de que mi sentimiento personal es que es lo más importante que tengo en mi vida, para mí una familia es un núcleo de convivencia con unos lazos estrechos que a veces son de parentesco y otras veces no tienen por qué ser de parentesco y que evidentemente es uno de los pilares más importantes propios, individuales, colectivos y de toda nuestra sociedad. Eso para mí es básicamente la familia. Hemos puesto en circulación, y ahora ya está en el Parlamento en debate, una ley de apoyo a la familia y una ley de apoyo a la natalidad. Por varias razones. La principal es que somos conscientes, este Gobierno así lo es, y espero que la oposición también lo sea, de que Galicia tiene un problema grande, muy grande, demasiado grande. Yo creo que no hay consciencia de lo grande que es el problema demográfico. Un problema en que nuestra tasa de envejecimiento es la segunda más alta de toda España y nuestra tasa de natalidad es la segunda más baja de toda España, donde tenemos la pirámide poblacional totalmente invertida y donde ha habido momentos en nuestra comunidad que ha habido más personas viviendo del sistema, esto es, más personas pensionistas y paradas que personas contribuyendo, lo cual, simplemente por economía, esto es insostenible en el tiempo. Para nosotros es importante apoyar todas las medidas que estimulen a hacer de Galicia una comunidad más amable. Esta ley persigue no solo adaptar una ley que ya llevaba mucho tiempo obsoleta porque no estaba adaptada a nuestra realidad, sino que persigue precisamente recoger todas las modalidades de convivencia que existen reconocidas. Todas las modalidades de convivencia que todas existen. Es un poco ambicioso, ¿no? Siempre quedarán algunas modalidades de convivencia que es difícil meter en una caja, ¿o no? Todas las que están reconocidas y las que se pueden considerar reconocidas y más vía cualquier registro, esas son las que queremos que queden perfectamente recogidas como unidad familiar. No estoy hablando del modelo de unidad familiar tradicional, estoy hablando de todos los modelos de convivencia que son los que recogen. Claro, entonces, permítame que la interrumpa, pero hay lógicamente, sabía que le iba a preguntar por esto, pero hay un informe muy demoledor del CES que llegó a pedir la retirada de esta ley por su profunda carga ideológica, leo textual, un informe en el que, entre otras cosas, insisto que es muy contundente, muy duro, dice que recupera la retórica de la familia heterosexual y la maternidad como rol social vital de las mujeres, lo cual supone el control de su vida sexual. Se reclama de una forma específica que se plantee en esa ley, que se recoja por escrito, que las mujeres embarazadas que no deseen continuar con ese embarazo tienen, además de la opción de la acogida y la adopción, tienen la opción del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo. Posibilidad que no se recoge en esta ley. Bueno, ¿qué le parece este informe del CES? Vamos a ver, yo creo que una ley no tiene por qué recoger derechos que otras leyes ya reconocen y que evidentemente están en funcionamiento. Esta ley no vulnera ningún derecho de todos los que puedan reconocer leyes como la igualdad, leyes como la interrupción
del embarazo, leyes como el matrimonio, parejas de hecho. Ningún derecho, ninguno de los actualmente que disponemos todos los ciudadanos en España se ve vulnerado por esta ley, sino todo lo contrario, los incrementa. El informe del CES es un informe en el que yo respeto, algunas de las cosas las hemos tenido en cuenta, de hecho nuestro borrador ha llegado modificado con algunas contemplaciones que ha hecho el CES, pero desde mi punto de vista esa valoración es más ideológica si cabe que técnica, la valoración que acaba de leer usted en este momento. Es una ley que reconoce más derechos a las mujeres, que defiende la corresponsabilidad, no solo habla de mujeres, y tiene un artículo específico para la corresponsabilidad que apoya, y desde mi punto de vista no solo es a todas las modalidades de familia, sino a aquellas familias o modalidades de familia que son las más vulnerables, como pueden ser las monoparentales, como son las familias numerosas, como son las familias que dentro de su seno tienen como parte activa una persona mayor o una persona con discapacidad, y que cuando digo que apoya realmente es que lo que va a definir son medidas de apoyo y de estímulo de acceso a plazas de escuelas infantiles, de acceso a cursos de formación que serán prioritarias para estas familias vulnerables. Evidentemente yo no puedo estar de acuerdo, y no lo estoy, porque yo considero que esta ley es una de las leyes pioneras en el Estado, insisto, por el reconocimiento de las modalidades de familia, por el reconocimiento y el apoyo a las familias con características que las hacen más vulnerables, y por supuestísimo porque hay algo que es una novedad, y es que consideramos a la mujer gestante como una unidad familiar de cara a que ella pueda percibir cualquier tipo de estímulo o apoyo, como por ejemplo la solicitud de una ayuda en una escuela infantil, que es el ejemplo más gráfico. Una mujer a día de hoy, hasta que no esté esta ley implementada, embarazada, no puede solicitar una plaza en una guardería, tiene que esperar a que el niño nazca, pasándose todos estos plazos que tenemos para el acceso. En definitiva, esta ley no se mete ni con que la mujer tenga que tener más hijos ni menos hijos, ni que los tenga que tener o no los tenga que tener. Esa decisión es una decisión libre, e insisto, esta ley no vulnera ningún derecho, ni de las mujeres ni de los hombres, y fomenta por igual el compromiso en la familia de la mujer y del hombre, exactamente por igual. Permítame que insista y le pido una respuesta lógicamente política, no personal, pero en el asunto actual, ¿se está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? No la pide personal, la pide... No, la pido política, lógicamente. Si me la quiere dar la personal también, pero claro, me interesa en este momento, en el papel que estamos jugando las dos, su opinión política y como consejera del ramo. Pues yo creo que en la Asunta lo que se va a hacer es cumplir estrictamente la ley que está en vigor y nada más. ¿Y la personal me la quiere dar? Me la reservo. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a una parte política que quería abordar con usted también, que son esos resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo. Usted formó parte de la Corporación Municipal de Coruña. ¿Cómo vivió esa victoria de su compañero y amigo Carlos Negreira? Pues yo creo que con muchísima menos contención que él, porque él fue una persona, como siempre, muy precavida, y hasta el escrutinio 99,7% no se atrevió a pues ya a felicitarse a sí mismo y a todo su equipo y a toda la gente que le rodeaba, y yo sin embargo exterioricé muchísimo más esa alegría por varias razones. Evidentemente Carlos Negreira es una persona a la que tengo mucho afecto y cariño, me une a él una relación de amistad y que por lo tanto por él me ha alegrado personalmente, pero para mí mi mayor alegría es por la ciudad de Coruña. Soy coruñesa, vivo en Coruña, sé lo que ha ocurrido en Coruña a lo largo de estos últimos años, sobre todo de esta última legislatura, y evidentemente el rumbo que había cogido esta ciudad, donde había perdido todo el brillo, donde había perdido todo el protagonismo, donde hubo un alcalde, y no era del Partido Popular Socialista, que colocó a Coruña en el mapa europeo y la hizo visible, y eso todo se había perdido. Y evidentemente yo creo que había pues un ambiente gris que estaba llevando a no colocar a Coruña en su lugar, y yo creo que el proyecto del Partido Popular, aparte de acorde a las circunstancias de ahora, de austeridad y de control de gasto, es un proyecto ilusionante que va a devolver a Coruña la ilusión que tiene que tener. Ya para terminar, mañana se sentará en esa misma mesa que usted está ocupando ahora el Valedor do Pobo. Su departamento, por cierto, ha recibido en el último año 17 advertencias de declaración de hostilidad, que creo que es el nombre pomposo con el que se designa esto. Es la consellería que más advertencias de este tipo ha recibido. ¿Qué quiere que le diga mañana al Valedor?
Bien, pues dígale que le aprecio mucho, no. Hablando en serio, le tengo muchísimo respeto a su institución y a él, evidentemente. Estamos esforzándonos por mejorar esas comunicaciones de respuesta. Si bien es cierto es que todas las reclamaciones que nos ha hecho a la Consellería de Traballo están relacionadas con la dependencia, y yo creo que básicamente no es que no le respondemos, pero lo que le respondemos no le gusta. Entonces vuelve a preguntar. Esa es la explicación que yo doy y que intentaré mejorar mis respuestas. Pues muchísimas gracias, Beatriz Mato, y muchísima suerte en los caminos que emprenda a partir de ahora. Gracias por acompañarnos. Unos minutos de publicidad y regresamos enseguidita aquí en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, seguimos en directo en Vía V. Despedíamos a la consellera de Trabajo y Bienestar y recibimos a Dina Dumitru. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Pilar Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Domingo San Pedro, muy buenas noches. Bueno, Domingo creo que fue de los que vio a la consellera. ¿Qué te pareció? Sí, bueno, a mí pareceume unha entrevista así como en carne cruda, non? Digamos, non me quedo cunha sensación de maior optimismo despois de escoitar o que dixo, non? É dicir, as previsións que fixo de desemprego, que vai a estar estabilizado nunha tasa en torno ao 15,7%, pois non son moi halagüeñas, porque eso denota, por un lado, que non vai haber unha reactivación da economía, e ao mesmo tempo pois todo o que eso conleva, non vai haber unha maior capacidade de que a administración pública reciba ingresos, por tanto esa administración pública non vai a ter capacidade de prestar servicios, non nin de manter as súas políticas sociais, non? Vimos aquí unha realidade que a que hai, que hai en torno a 16.000 dependentes que non teñen axudas e non teñen ademais perspectivas de recibir axuda, máis alá de que se poda renovar este contingente por circunstancias naturais, non? Pero moi educado foste. Moi elegante. Entón, quero dicir, o mismo pasa co paro, non? Tampouco hai perspectiva de que mellore bueno, pois esas tasas, e, home, eu creo que xa vai sendo tempo xa que no debate político se deixa a un lado ese toma e daca de que si eu teño transferidas as políticas activas, pero non son tan activas como se pode toma e daca pensar. Que tamén na lei de dependencia está funcionando tamén. Na lei de dependencia outra de preguntar, mira, que a xente non lle importa de quen é. Estamos rebotando a pelota entre Santiago e Madrid, e así sucesivamente con todas as cousas, e eu creo que eso, precisamente eso non é o que queren escoitar os cidadáns, non, senón que se lle poñan unhas solucións a determinadas cuestións que son moi importantes, non, para a súa vida cotidiana. Miguel. Sí, yo creo que Domingos lo ha explicado muy bien, ¿no? Es un poco triste escuchar tanto lamento y tan pocas propuestas, ¿no? Probablemente la solución al paro necesite de muchas políticas transversales en las que influyen, por supuesto, otras consellerías y, por supuesto, también las políticas del Gobierno central. Creo que no se han trabajado bien las mesas por el empleo y quizás una de las soluciones que habría que poner sobre la mesa y poner en valor ahora más que nunca es precisamente esa búsqueda de acuerdo y de consenso que tanto nos falta y que tanta falta nos hace, ¿no? Y luego en la ley de la dependencia, bueno, yo creo que es momento ya de empezar a hablar de soluciones, y pasan por poner los recursos necesarios para hacerlo, detrayéndolos de donde se considera oportuno que hay que detraerlos, pero si esto es una prioridad, digamos que basta ya de echarse la pelota de un tejado a otro y pongamos encima de la mesa soluciones reales. Sí. Si me permites una cosa, yo es que escuché un momento a la consellera cuando hablaba del paro de la juventud, y sobre todo de la juventud que está más formada en Galicia, ¿no? Y que lo enfocaba como solución a este problema del paro en la juventud, con un alto nivel de formación hacia el emprendimiento, ¿no? Y que decía que, bueno, que esa es una vía, ¿no? Y que ellos estaban trabajando las vías del emprendimiento para que
que la juventud un poco encauzase su situación de paro en esa dirección, lo cual está bien, ¿no? Pero yo creo que un poco coincido con mis compañeros en el que hay que aportar también soluciones a esto, o por lo menos ideas, o cuando menos ideas, porque no podemos lanzar a nuestra gente joven al emprendimiento para que se acaben estrellando. Efectivamente, claro. O sea, hay que enfocarlo, y yo creo que las vías y los canales es hacer un emprendimiento de calidad, buscar vías de fomentar el emprendimiento de calidad. O sea, no vamos a generar más restaurantes o más cafeterías o más asesorías. Es una gran bola de nieve que no puede separar lo que le va a ocurrir al empleo de lo que le va a ocurrir a la economía. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a hablar de política porque le preguntaba a la consellera por esa victoria del Partido Popular en la ciudad de A Coruña. El próximo sábado se constituyen la práctica totalidad de los ayuntamientos después de esas elecciones del 22 de mayo. Digo la práctica totalidad porque hay algunos que tendrán que esperar. Es el caso del Ayuntamiento de la capital de Galicia, de Santiago de Compostela. Ayer lo comentábamos, esas sospechas del ganador de esas elecciones, de Gerardo Conde Roa, que aseguraba que tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego habían recurrido una mesa concreta, la de La Salle, para dilatar su toma de posesión y adjudicar determinados contratos. Hoy ha contestado el todavía alcalde. El resultado electoral en Santiago sigue en el aire después del último recurso de BNG y PSOE, un recurso contencioso que para el Partido Popular responde a una sola intención. Esto es un bloqueo del acceso al Partido Popular el día 11, se hace exclusivamente para retrasar esa toma de posesión. El todavía alcalde compostelano responde. Quixarme de paciencia hasta o día 1, porque por fago que fague por moitas pataletas que terá que esperar hasta o día 1. Es un derecho democrático y como tal lo ejercen. Las esperanzas socialistas se centran en la mesa 301 en el colegio de La Salle. Su anulación produciría un vuelco en los resultados. Hablan de una constitución no válida y de un funcionamiento irregular. Si a constitución da mesa non é válida, os seus resultados poden serlo. Conde Roa aseguró ayer que desde el gobierno en funciones intentan adjudicar varios contratos antes del 1 de julio. Bugallo defiende que la ley lo permite, pero no lo harán a excepción del que regula los fuegos del apóstol. El me pideu que non lo fixéramos e non teño pensado facelo, salvo que me enfade moito con el e decida facelo igualmente e dar por roto ese compromiso. El regidor en funciones asegura que todo está listo para efectuar el traspaso de poderes si el recurso contencioso no es favorable a sus intereses. Bueno, Domingos, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, que decía el dicho, de que Gerardo Conde Roa no sea el alcalde de Santiago? Vamos a ver, o que sí hai un precedente en Santiago, que se ordenaron nunha ocasión, creo que hai entre 4 e 8 anos, repetir unhas eleccións na zona do Ensanche en nunhas mesas concretas, non? Naquel caso, claro, eran unhas mesas que non iba a alterar o resultado. Claro, pero que estamos falando da posibilidad de que se altere, claro. Exactamente, pero vamos a ver, aquí a cuestión é máis delicada. Si hai unha mesa que non foi constituída debidamente, digamos, non, con unha persona, e así consta na acta que esa persoa non figuraba no propio censo adscrito a esa mesa, eu creo que o que procedería sería, antes de abrir esa mesa, pois convocala formalmente e tal. É dicir, eu creo que os 400, 500 electores que exerceron o seu dereito nesa mesa non eran coñecedores desa circunstancia, non creo que lles alterara a súa decisión, non? Sin embargo, si se mandan repetir os resultados nesa mesa, eu creo que sí, estou convencido de que sí se alterarían, porque vamos a ver, aquí estamos falando dunha marxe moi estreita. Claro. Estamos falando de 20 e tantos votos, non menos. Dunha diferencia de 8 votos. 8 votos que necesita o Benega para arrebatarlle un concelleiro ao PP. Que lle quitaría a maioría absoluta ao Partido Popular. E que generosamente cederían 8 votantes del PSOE. Automáticamente, o que, claro, eso é que eso falas en Corrillos en Santiago, non? É dicir, automáticamente habería, se en caso de que se repitan, unha instrucción interna do Partido Socialista cara aos seus electores, polo menos os fieis, os que poden seguir ese tipo de consignas, de vamos a volcarnos en darlle ese apoio ao Bloque Nacionalista Galego, porque deso dependería a súa alcaldía. E unha movilización, supose tamén extraordinaria de posibles votantes do Bloque, que o mellor o día 22 de maio abstiveronse. Sí, pero quero dicir, se estamos falando de que unha das tres, hubo máis forzas políticas, creo que hubo 8 candidatos, pero unha das tres principais pode volcar todo o seu voto noutra forza, para que sume a maiores 8 votos, pois claro, ese, digamos, adulterar
de algún xeito o resultado. Eu creo pero que eso... Condorroa está preocupado? Bueno, el comunica que non. Eu me imagino que algo de preocupación deberá ter, pero tamén vexo, sí que lle escoitei unhas declaracións a Condorroa tamén onte que, bueno, parte de razón non leva, porque por un lado sí se recurre, pero polo outro lado o alcalde en funcións de Santiago está facendo un pequeno maratón por ali pola cidade, despedíndose a nivel institucional, non pois do Parlamento de Galicia, tal, é dicir, eu creo que xa por prudencia habería que esperar a facer toda esa turné a que pode facer outra turné de volver a decir, hola, que tal, sigo aquí. Pois posiblemente, pero sí hai un punto de contradicción eso. Eu creo que non teñen grandes expectativas tanto o BNG como o propio Partido Socialista de que podan gañar a alcaldía neste tempo de desconto. Lo que habría que pedir aquí es una reacción rápida de la Junta Electoral Central para tomar la decisión que considere oportuna en el menor plazo de tiempo posible. Estamos hablando de un problema muy puntual en una mesa que está muy localizado a la hora de constituir esa mesa. Antes del 1 de julio creo que tiene que ser, ¿no? Sí, creo que antes del 1 de julio tiene que estar resuelto. O 2 de xulio teríase que constituir, está na mesma situación o Concello de Carballo. Digamos que 22 o 23 días para resolver un problema tan localizado parece excesivo, ¿no? Es decir, cuando en juego está la dinámica de un ayuntamiento que ni más ni menos que es la capital. Bueno, é unha cousa bastante normal, é dicir, isto ocurre en cada proceso electoral, ocurre este tipo de recursos, e ahora porque lle tocou a Santiago, que é unha cidade coñecida no noso ámbito, pero e ademais porque se pode alterar a alcaldía, non, pero son procesos que están debidamente reglados e moi ordinarios. Adina, ¿alguna? Bueno, empezando con la crítica del Partido Popular, ¿no? De que esto se está haciendo para adjudicar contratos, ¿no? Eso es algo muy fácil de comprobar realmente, ¿no? Cuando se adjudican los contratos son públicos, entonces se puede comprobar, y no creo que sea el caso, y si va a ser el caso, pues se puede criticar, ¿no? La oposición en este momento, que sigue siendo, Condorroa sigue siendo parte de la oposición, pues puede criticar este tipo de procedimiento. No obstante, yo como ciudadana me quedo más tranquila, ¿no? En el momento en que se pueden hacer este tipo de recursos, y en el momento en que uno de los partidos señale que puede haber irregularidades en una de las mesas. Todos sabemos que este tipo de procedimientos son muy importantes, ¿no? Y que es muy importante saber si pasó algo en estos tipos de mesa, independientemente de si esto puede o no puede alterar los resultados, ¿no? Independientemente de si esto realmente hubiera cambiado algo en la situación inicial, ¿no? Está bien que sepamos que hay una manera de vigilar sobre la salud, ¿no? Digamos, de nuestro procedimiento electoral. Bueno, permitidme que dé un pequeño salto geográfico. Nos vamos a ir hasta Madrid. Allí se celebraba esta mañana sesión en el Parlamento, y llegó al Parlamento precisamente una vieja polémica que lleva coleando desde hace ya unos cuantos días. Seguro que les suena. Estoy hablando del diccionario biográfico, ese diccionario en el que aparecen determinadas entradas que han sido muy cuestionadas por el tipo de comentarios que se hacen al respecto, por ejemplo, de quién fue Francisco Franco y de cómo fue su dictadura. Se ha pedido oficialmente que se retire ese diccionario, y esta ha sido la interpelación entre el representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el ministro. Y el diccionario biográfico se ha convertido en un panegírico franquista y un libelo contra la democracia y contra la República. ¿Piensa su gobierno retirar este panegírico franquista? Si se trata de Franco, del franquismo y de los franquistas, tenga la seguridad de que compartimos el análisis y la posición. Y por supuesto que desaprobamos cualquier exaltación formal o ideológica, cualquier justificación o revisionismo al respecto. Por eso hemos indicado a la Academia que es indispensable que se rectifiquen inmediatamente las entradas que no cumplen estos requisitos decisivos. Señor ministro, no es suficiente. Lo que pedimos al Gobierno es que ese convenio se denuncie, que no se publique esa edición, porque con dinero de la democracia no se puede hacer golpismo blando. Tenemos que tener en cuenta que la relación de la Real Academia de la Historia con el Ministerio de Educación es estrictamente administrativa. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, usted, yo y tantos ciudadanos, que hemos de instar a la Real Academia a promover la inmediata revisión y rectificación. Bueno, me llama la atención, entre otras cosas, que Ángel Gabilondo, que no debe tener muchos problemas intelectuales, tenga que leer la respuesta. No sé si tenía mucha preocupación por ser muy preciso. Sobre todo cuando va a decir que está en plena coincidencia. Me llamó la atención que tenga que recurrir a la chuleta para leer exactamente la respuesta a Llamazares, no sé. Digamos que a posición tampouco é a máis cómoda que ten para responder a isto, non? É dicir, logo de financiar este estudio, esta investigación que recolla o que recolle, bueno, eu creo que non ten unha fácil saída isto, non?
Bueno, continúa. ¿Qué te ha parecido un poco lo que ha pasado con el diccionario? Bueno, eu creo que é totalmente denunciable, diría eu. Eu creo que a estas alturas que saia algunha referencia biográfica de Francisco Franco, pois casi como un señor que pasaba por aí e que era bueno e benefactor de la patria e tal, pois, home, non ten sentido. Eu non, vamos a ver, por poñernos en referencias en outros países, eu non vería o mesmo tratamento desto. Xa non me meto no caso de Alemania porque como extremo, sí. Pero non vería nin isto en Francia, digamos, co réximen de Vichy. Non vería unha referencia biográfica de Petén, do mariscal Petén, que tuvo as súas condecoracións tamén, pero non así tan benévola, non? Adina. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas en este debate, ¿no? Y un poco que tienen que ver con también cómo se llevó el proceso de transición aquí y cómo se llevó después toda la investigación de la memoria histórica que hemos debatido aquí. Yo creo que es un poco un coletazo de esa situación, ¿no? A mí me pareció la intervención del ministro Gabilondo demasiado tibia, ¿no? para lo que se está planteando, porque no se trata en este momento de tomar una posición ideológica necesariamente, porque a lo mejor él no está en la posición de hacer eso en este momento, pero sí se trata de denunciar el método que ha utilizado la Real Academia de la Historia para hacer estas biografías, ¿no? Que es algo que los demás historiadores están denunciando en este momento, ¿no? Con lo importante que es este tipo de diccionarios, ¿no? Con lo importantes que son este tipo de diccionarios para la educación de la ciudadanía, ¿no? Para la imagen extranjera de España, en el extranjero, quiero decir, de España, sobre todo presentando esa época histórica, ¿no? De la guerra civil y de la posguerra después. Y también con lo importante que es en la creación de la identidad, en el fondo, ¿no? De una nación. Que no haya un debate, ¿no? Entre los diferentes tipos de perspectivas, entre los historiadores, en la construcción de estas biografías es increíble. Más allá de lo que ha pasado con Franco, ha habido entradas en este diccionario que también fueron increíbles, ¿no? Por ejemplo, estaban publicando los periódicos estos días el hecho de que la entrada sobre Rita Barberá se le había pedido al mismo ayuntamiento, ¿no? En un diccionario de la Real Academia de la Historia. Esto es un procedimiento que no puede ser aceptado. No, así ha habido cosas como, por ejemplo, una de las justificaciones y explicaciones que dio el director de la Academia, diciendo que cada autor hacía lo que le daba la gana y que ellos no tenían por qué controlar lo que salía en ese diccionario. La cuestión es que un montón de diccionarios lo que hacen es normalmente pedir que haya, sobre todo en los temas muy polémicos, que haya una mesa de historiadores de diferentes orientaciones, que se siga un procedimiento que se define de antemano y además que haya revisión por pares. Es el método científico en cualquier disciplina. Na maior parte dos casos este tipo de diccionarios, este tipo de ni siquiera o fan os que poñen a firma, é dicir, normalmente si hai catedráticos, profesores universitarios que colaboran neles, pero máis por firma que por outra cousa, pero, bueno, foi o meu exemplo, pero de moitas outras persoas que coñezo acabaron facendo os alumnos de cuarto e quinto e acabase facendo personal do departamento, ou mellor Rita Barberá acaba facendo a súa, non? O que sí se parece ver aquí que neste caso sí que é posible que este profesor fixera precisamente a de Franco, ¿no? Porque é difícil ver que sea ampliamente compartida. Y a mí lo que me ha sorprendido mucho es precisamente que se utilice como argumento, como posible argumento de posible disculpa, una apelación a la libertad de expresión de los autores. La libertad de expresión no sirve en absoluto, no debe servir en absoluto para distorsionar la realidad. Y sí creo que el Ministerio debería revisar los criterios que se siguen para comprobar cuando estamos hablando de una aportación de dinero público tan llamativa como 6 millones de euros, que no es ninguna tontería, ¿no? Lo que me sorprende es la falta de criterio a la hora de desarrollar el trabajo, ¿no? Que una institución de este tipo no tenga los criterios asépticos a la hora de volcar una información como tiene que ser, y además en historia, en una memoria, por decirlo así, o en una memoria que sirve para recordar nuestra historia, ¿no? Y yo creo que ahí falta muchísimo criterio y muchísima... No, realmente en la historia es muy difícil que sea aséptico, ¿no? Esa es la cuestión. Claro, la cuestión es que tiene que haber historiadores de diferentes orientaciones. Efectivamente, pero no volcados en este tipo de publicaciones. Yo creo que este tipo de publicaciones tienen que ser lo más asépticos posible, lo más plano posible, y lo que tiene es que no meterse en berenjenales de este tipo y volcar información. Y además
además no se plana puede elegir posible, en el momento ¿no? que se elige la persona. Siempre hay ideología detrás de la elección de la persona que hace estas entradas. No podemos hablar de la libertad del que lo hace, pero la cuestión es que la elección se ha hecho y es una persona muy ligada a la familia de Franco. Era no solo una petición de corrección, sino un castigo, entre comillas, a la edición. Y sobre todo por eso, porque es hecho con dinero público. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cautos todos, ¿no? Porque esto nos representa a todos. Isto está por cabo. Neste caso concurre unha circunstancia moi diferente. Eu creo que non sería o mesmo debate se faláramos da biografía de Fernando VII que da de Francisco Franco. É dicir, hai persoas vivas ou descendientes de persoas que foron ou represaliados e tal que se poden sentir ofendidos por este tipo de... No, pero incluso ainda que non seas víctima directa, que unha visión igual de respetada ainda que non foras directamente... Ainda que non foras, pero ademais é que hai xente é que posiblemente a persoa que fixo esa entrada biográfica posiblemente incluso coñecera en persoa a Francisco Franco, non? De hecho, foi secretario de universidades con él. En quen traballa facendo referencias históricas. Domingos, que le parece complicado que este tipo de situaciones se diera en otros países. ¿A ti qué te parece, Adina? ¿Compartes ese criterio? Sí, la verdad es que es un bastante, hecho diferencial español. Depende muchísimo desde mi punto de vista en lo que yo he visto, y la verdad es que he estudiado muchos casos de transiciones, ¿no? en muchos países. Depende de la manera en que se haya llevado a cabo la transición, ¿no? Siempre que haya un proceso abierto después, incluso muchos años después, si son 15, 20, 30 años después, un proceso abierto de debate sobre lo que ha pasado durante esas épocas polémicas, y un debate importante sobre quiénes han sido los responsables de lo que ha pasado, cuáles han sido los patrones, por ejemplo, de represión dentro de un sistema represivo que haya utilizado el sistema represivo. Cuando hay este tipo de debates, y cuando hay este tipo de debates abiertos en una democracia, siempre están invitados todos los lados. Normalmente los informes suelen ser, no diría neutros, pero por lo menos representando a esos diferentes grupos y diferentes ideologías dentro de la sociedad. En este momento lo que estamos viendo en este diccionario es muy tendencioso. Se ha elegido una persona de un bando determinado a presentar ese bando. Es que eso es imposible. Bueno, pues hablando de memoria y hablando de lo que sucedió hace unos cuantos años, hoy ha habido una noticia que ha acaparado buena parte de los informativos aquí en España, pero no solamente aquí en España, sino también en Francia, que es la muerte ayer de Jorge Semprún. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a César Antonio Molina. César Antonio Molina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ha dicho en estas últimas horas que España ha sido poco generosa con Jorge Semprún. ¿Por qué ha dicho esto? Bueno, porque siendo uno de los mejores españoles del siglo XX, España no lo reconoció como debería haber sido así, y en realidad lo consideró como un casi como un extranjero, ¿no? Y de hecho yo tuve que darle esa medalla de oro de las Bellas Artes, que ni siquiera la tenía. Y creo que además le faltaba una serie de reconocimientos por otras instituciones civiles, y bueno, es algo habitual en este país el desagradecimiento, es algo consustancial con nosotros. Señor Molina, a ver si puede separar un poquito el teléfono de la boca, que nos hace un poco de ruido. ¿Qué representó exactamente la figura de Jorge Semprún? Bueno, la figura de Jorge Semprún es un testigo excepcional del horror y de lo peor del siglo XX, que son los campos de concentración, el Gulag, las guerras civiles, la guerra mundial, pero también representa lo mejor del ser humano, que demuestra que es capaz de sobrevivirlo todo, incluso lo peor y lo más cruel, defender su libertad, defender su dignidad, saberlo contar, y contarlo además para defender que hay más cosa buena en el hombre que lo mucho malo que también tiene.
Bueno, como usted, él fue también ministro de Cultura, en su caso con Felipe González, usted con el señor Zapatero. En el caso de Semprún dejó esta responsabilidad, no sé qué adjetivo utilizar, no sé si con acritud. ¿Entiende como él lo ingrato que puede llegar a ser la alta responsabilidad política? Bueno, él aceptó el Ministerio de Cultura y era una persona que le daba prestigio al ministerio, ¿no? El ministerio no le aportaba nada a él ya venía con su prestigio, había hecho su carrera literaria, su carrera cinematográfica, era una persona conocida en todo el mundo, ¿no? Y prestigiado, pero él siempre fue un español y pensó, como otros hemos pensado, que también podríamos ayudar a nuestro país desde lo público, desde el servicio público, y bueno, él vino con esa conciencia y tampoco estuvo el tiempo que debería haber estado y también salió no muy conforme. Sí, efectivamente. Esa podría ser la palabra aproximada. Queríamos saber un apunte simplemente de César Antonio Molina respecto de la figura de una gran dimensión de Jorge Semprún. Muchísimas gracias por atendernos. A ver si lo vemos por aquí algún día. Pronto. Vale, gracias. Buenas noches. Bueno, quería aproximar un pouco a figura de Semprún. A ti que te inspira, Domingos? Bueno, pois creo que só dixo ben el, non? Unha persoa que veu para aquí, en parte, se foi un recoñecimento tamén a toda a súa vida, en parte a súa obra tamén, que chegou para prestixiar o Ministerio de Cultura cando veu, non? Unha persona que supo entrar e supo sair tamén, con ruido, pero supo sair dignamente, non? E eu creo que, bueno, pois pasará a historia por, aínda que breve, pois posiblemente por ser un dos mellores ministros de Cultura que bueno, pues, democracia, ¿no? Hablando de memoria, que nos está saliendo un programa hoy de mucha memoria, quería presentaros también una exposición que se acaba de inaugurar en Nueva York, unas imágenes que me apetecía traer al programa porque son imágenes que no se habían visto hasta ahora, corresponden a las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki después de que fueran arrojadas las bombas atómicas por parte de Estados Unidos. Son imágenes, como decía, que fueron prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, estuvieron escondidas durante muchísimos años y acaban de salir a la luz. Como decía, se pueden ver estos días en una exposición en Nueva York, pero estas son algunas de esas imágenes que hasta ahora habían permanecido secuestradas a los ojos de la opinión pública. Las bombas de Hiroshima acabaron con la vida de más de 140.000 personas y dejaron un legado de horror que aún perdura en nuestras memorias. En los años siguientes, la destrucción de la ciudad quedó asociada a historias, pero no a imágenes. A principios de 1946, las autoridades estadounidenses ordenaron la eliminación de centenares de fotografías y prohibieron la difusión de cualquier testimonio de la masacre. Todo ello, según dijeron, para no alterar la tranquilidad de los ciudadanos. Pero que no se haya visto no significa que no las hubiese. 2 meses después del ataque, el presidente Truman envió a la ciudad a un equipo de ingenieros y arquitectos para evaluar los daños causados por la bomba y hacer un informe que permitiese proteger a la población norteamericana de una situación similar a la de Japón. Las fotografías fueron desclasificadas en los años 60 y ahora forman parte de una exposición que pretende romper la censura y enseñar lo que hasta hoy era tabú. Bueno, la barbaridad de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, por una parte, y por otra, esas estrategias que muchas veces siguen los gobiernos, los estados, y que con el paso del tiempo los vemos con otros ojos. Probablemente se están tomando decisiones muy similares en este momento con respecto a otros conflictos que se nos están ocultando porque no interesa bajo el punto de vista político, lo que sea, y que probablemente conoceremos con el paso de los años, Marina. Claro, de hecho acaba de pasar con el haber atrapado a Bin Laden, ¿no? Acaba de pasar el hecho de que de momento no hay fotografías, no va a haber probablemente fotografías durante bastante tiempo y no vamos a saber exactamente cómo ocurrió todo aquello, ¿no? Estos días venía un artículo muy simpático de Juan José Millás en una revista que decía, bueno, estamos hablando así un poco con ironía desde la perspectiva del presidente Obama, diciendo, pues ahora estamos trabajando en una tortura que no parezca demasiado tortura, ¿no? Realmente esta es la estrategia de los gobiernos y del gobierno norteamericano. La verdad es que a mí se me ponen los pelos un poco de punta al oír toda esta retórica, ¿no? Para no molestar a los ciudadanos,
ciudadanos, ¿no? Realmente lo que es una manipulación de la memoria para que pasen los años y realmente después no haya un debate real sobre lo que ha pasado y no haya un debate real del cual se pueda aprender para el futuro y que la ciudadanía demande en situaciones futuras que esto no se repita, ¿no? Además el detalle de utilizar esto como un terreno de experimento casi y después aprender cómo intervenir o cómo proteger a la población norteamericana en una situación parecida casi parece de película de terror. Sí. Paradojas de la historia, por cierto, hablando de Japón, lo que pasó hace poco en Fukushima. Sí. Aparte, es curioso que los actores de esta manipulación, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, sean precisamente los adalides de la supuesta gran democracia norteamericana. Es que siempre lo hacen, ¿no?, por nuestro bien, Miguel. Siempre es una curiosa manera de entender la libertad o de ejercer ese paternalismo, ¿no?, que nunca se entiende muy bien. Yo creo que la verdad ni es buena ni es mala, como decía Serrat, lo que no tiene remedio, y hurtar la verdad es en todos los sentidos manipularla, ¿no?, y sobre todo manipular también la memoria y las lecciones que podemos aprender de toda verdad, sea cruda. La importancia que tienen las imágenes, ¿no? O sea, la importancia de eso, yo tengo un amigo que siempre dice, de lo que no hay imágenes nunca ha existido, ¿no? Y pues es un poco esto, o sea, siempre que tapemos la imagen parece que hemos tapado la realidad del hecho, ¿no? Y ahí pues, vosotros que os dedicáis más al periodismo sabéis la importancia que tiene la imagen, ¿no? Y el hecho de que se oculten este tipo de imágenes lo que hace es dar un paso hacia atrás a que avancemos, como decía Dina bien, en evolucionar y en poder poner coto a este tipo de barbaries que se han hecho a lo largo de la historia. Y evitar las comparaciones, ¿no? Evitar las comparaciones, evitar el traslado de estas metáforas, digamos, y de esta realidad de las imágenes a las situaciones actuales. Eso es lo que porque sospecho que va a seguir pasando lo mismo. Tengo la ligera impresión, a lo mejor es mi pesimismo vital. Donde se van a decidir muchas cosas probablemente es en una reunión que va a tener lugar este próximo fin de semana. Es un club, no sé qué calificativo poner, no sé si es inquietante, no sé, ahora lo compartiré con vosotros a ver qué os parece. Es el Club Bilderberg, se llama. Se supone que de él forman parte pues un selecto número de personas que son los que en realidad tienen las riendas del mundo, los que deciden lo que va a pasar. Como decía, se reúnen este fin de semana próximo en Suiza. El año pasado lo hicieron en Sitges. El año pasado invitaron al presidente del gobierno y este año han invitado a Dolores de Cospedal. Barack Obama fue invitado a la reunión del Club Bilderberg y 5 meses después fue elegido presidente de Estados Unidos. Lo mismo pasó con Bill Clinton y con Margaret Thatcher, que al salir de dicha reunión pasó a ser conocida como la Dama de Hierro. Son eventos secretos y a puerta cerrada. No se sabe quiénes están, de qué hablan ni cómo se habla. Lo que sí se sabe es que ahí es donde se mueven los hilos. El club congrega una vez al año a un centenar de los más influyentes políticos, banqueros y empresarios. Se dice que las personalidades más poderosas del mundo se reúnen secretamente para planificar los acontecimientos que más tarde serán noticia. Muchos sostienen que fue allí donde se decidió sobre la invasión de Irak en el 2003, las subidas y bajadas de los precios del petróleo, la creación del euro y el modelo de transición de España. El año pasado el evento se celebró en Sitges y José Luis Rodríguez Zapatero estuvo presente. Pero la novedad es que este año España tendrá otra representante, la futura presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Bilderberg mira siempre hacia el futuro y parece que para el club el próximo protagonista de España se llama Partido Popular. Bueno, no necesitamos encuestas del CIS ni nada. Si Bilderberg invita a Dolores de Cospedal, es que tienen claro aquí quién va a cortar el bacalao, ¿no, Domingos? Sí, o que vexo é bastante inoportuno o lugar onde se celebra, non? Eu vería máis acaído pois que fora en Estoril, que se anunciara con tempo e que a población portuguesa pois pudera ir ali tamén a saludalos, non? É dicir, evidentemente pois é un club que move os fíos, como ben dixeches, pois como Fondo Monetario Internacional e como tal que se encargan de transmitir despois pois todo este tipo de decisións, non? Penso que parte do mito que se está creando en torno a este club é precisamente pola súa opacidade. Claro. E tamén parece bastante evidente que non é ni moito menos un club comunista, non? Digamos, sona máis ben a un club moi neoliberal que quer un tipo de mundo e que o está aplicando, un tipo de mundo que está un pouco en crise, hai que recordar por outra parte, non? Quer un tipo de sociedade, quer un tipo de países moi con estados moi desregulados e vamos, é dicir, é unha visión neoliberal, non? Do mundo en todo caso.
No debe ser muy claro explicándose dentro en las reuniones, ¿no? Porque yo recuerdo que Zapatero fue invitado el año pasado y meses después de salir de aquella reunión preguntó aquella famosa pregunta de ¿dónde están los mercados? Que me los digan, que los quiero llamar, ¿no? Los tuvo bien cerca. No siempre acierta también con los personajes, ¿no? Porque hay españoles ilustres, sí, lo digo por eso, ¿no? Que han pasado por allí y que la verdad han pasado con más pena que gloria, ¿no? Allí estuvieron Almunia, Gallardón, aparte de la Reina y de José Luis Rodríguez Zapatero, también Esperanza Aguirre fue invitada en alguna ocasión y Pedro Solbes también estuvo en alguna de las reuniones, ¿no? Quiero decir, ha habido de todo a veces, ¿no? Invitando a un elenco tan grande. Bueno, hay que ver cuál es el grado de invitación. A lo mejor en función de la invitación unos los invitan al cafelito y los otros llegan hasta la langosta, no sabemos. Pero la cuestión es que muchos de ellos yo creo que se encuentran habitualmente, ¿no? Yo creo que no es tan extraño que se encuentren, yo no sé si en entornos tan... Ten pinta de tener un núcleo duro. A mí me da la impresión de que el núcleo duro se encuentra muy habitualmente. Por ahí. Seguro que los hombres acertamos. Parte del aura que tiene es precisamente ese secreto, ¿no? Y las pocas veces que ha habido intentos de hacer investigaciones periodísticas acerca de lo que allí se trataba y sobre todo del desarrollo, de cómo se desarrollaban los acontecimientos en función de aquello que se decidía o que se comentaba allí dentro, han acabado bastante mal para los que lo han intentado. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Una cosa, leí en un blog esta tarde sobre este grupo, decía, bueno, ¿y quién financia? No creo que sea el mayor de sus problemas. No, pero ¿dónde está la financiación de este grupo? O sea, ¿realmente cada uno aporta o a ver creo que hace pasas. Probablemente tendrán alrededor del 80% de la riqueza del mundo. Ahí no creo que sea un problema. Y ni necesitan aprobación ciudadana realmente. Yo creo que que este club es como muchos que conocemos que existen, no es el primero, simplemente es alrededor del cual se ha hecho más publicidad, entonces por eso ocupa un poco nuestro espacio de imaginación ahora, ¿no? Y de mito, porque no sabemos todavía lo que ocurre ahí, pero antes eran los masones y antes eran otro tipo de grupos, ¿no? Sabemos que existen este tipo de lobbies en cualquier época histórica y que lo que ocurre ahí influye en la política y en el resto de nuestra vida, ¿no? Yo creo que en cierto sentido los mercados es lo mismo, estamos hablando también de entidades, ¿no? Que deciden al final gran parte de nuestra vida y que siempre son secretas, ¿no? Siempre son cosas a las cuales como ciudadanos no tenemos mucho acceso. Ahora, en las invitaciones en las decisiones sobre las invitaciones, a mí me parece que el Club Bilderberg probablemente haga algo parecido a lo que hace la CIA, ¿no? CIA tiene una división particular que se dedica a identificar nuevos líderes, ¿no? Y obviamente identifica esos nuevos líderes con un porcentaje de éxito de 80, 70, 80%. Sí, con Obama acertaron, con Clinton también. Y a veces piensan que van a salir líderes de personas que al final resulta que se quedan por el camino. Entonces, realmente yo creo que apuestan por esas personas, les dan probablemente el apoyo también y luego, en función de las circunstancias, eso sale o no. Bueno, a lo mejor algunos lo invitan para amenizar un poco, ¿no? Es decir, no siempre. Bueno, hablando de líderes, a ver qué os parece el lenguaje que a veces utilizan los líderes. Se nos ocurrió hacer esta crónica a raíz de esa expresión que antes de ayer, creo que utilizaba el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando le proponía al Partido Socialista y en concreto a Zapatero hablar a calzón quitado. Yo no sé si están de acuerdo en que es correcta, oportuna, la mejor de las expresiones posibles, pero sí que nos ha dado pie para recordar un poco cómo a veces los políticos utilizan la lengua. Mariano Rajoy nos sorprendió ayer con una expresión poco ortodoxa. ¿Y si el gobierno habla a calzón quitado? Y es que a veces los políticos nos sorprenden con sus declaraciones. No es la primera vez que el propio Rajoy suscita comentarios con una de ellas. No, yo estoy muy aludido. Es que mañana tengo el coñazo de estilo. Puede ser un plan apasionante. Los micrófonos abiertos son un peligro, sino que se lo pregunten a José Bono. Oye, y nuestro colega Blair, no sé si es un gilipollas o un federal. Federico Trillo también tuvo algún que otro problema. Comienza la votación. Manda huevos. Esperanza Aguirre también sabe los problemas que puede generar una salida de tono. Hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. Un micrófono pilló a José María Aznar en un acto de franqueza tras una conferencia. Tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa. Y es que, ¿quién ha dicho que ser político no es una profesión de riesgo?
Bueno, la verdad es que a veces los vemos en estado puro, cuando un micrófono abierto está donde no debe, non, Domingos? Sí, bueno, eu creo que aquí temos mezcladas ao mellor dúas cousas, non é a informalidade que eso... Pero que la realidad non te estropea un buen titular, Domingos. Que eso pasa ya a todos, pero eu creo que a expresión do calzón quitado ou baixado, non como foi sea, moi afortunada, non? Exactamente, non foi moi afortunada, e creo que de alguna forma os políticos, a clase política empeza a ser víctima dos medios audiovisuais, non? É dicir, temos que conseguir en 15 segundos soltar... ¿Pero tú crees que estaba prevista esa frase? Posiblemente sí. Esa y bastantes máis frases que aparentemente improvisadas. Están normalmente moi pensadas para acaparar esa atención, conseguir ese corte na radio, conseguir ese y como le dijo el príncipe el otro día a una ciudadana de Pamplona, para conseguir su minuto de gloria en las televisiones, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer compartir noche con vosotros. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo. En la primera parte hablaremos, como le comentaba la consellera, con el valedor do Pobo y después mesa de actualidad. Sean felices, les dejo con los titulares del día.